Ejercicio número 2, donde vamos a querer obtener el determinante para esta matriz de 4 por 4. En este tipo de matrices ya no hay más opción que usar el qué, el método de cofactores. Por ende, ah, ¿qué es lo que me decía el método de cofactores? Bueno, él me dice, esto aplica o se puede aplicar para cada i desde 1 hasta dónde, hasta n. O sea, él me dice, yo puedo entonces, en este caso, fijar una fila, ¿sí? Yo fijo una fila, y a partir de ella comienzo a obtener. El determinante de esa matriz B sería la sumatoria desde el J igual 1 hasta N. ¿Y por qué decimos J desde igual 1 hasta N? Porque una vez que yo escojo la fila, ¿sí? La propiedad la vamos a ir aplicando para cada una de las columnas, ¿sí? Sí, lo que hacemos es multiplicar por la sumatoria, pero del menos 1 elevado a la i más j por el b sub ij, en donde b sub ij sería, digamos, las entradas de esa matriz. Llamémosla, sí, que esa matriz B tiene entradas b sub ij, ¿sí? Entonces, la entrada b sub ij, y eso se multiplica por el determinante de b mayúscula sub ij, que eso significa que es la matriz de una, hagamos, n-1 dimensiones, ¿sí? Resultante a la hora de yo eliminar, ¿sí? ¿Qué? N-1 orden, perdón. Resultante de yo eliminar la entrada sub IJ, ¿sí? O la fila más bien, y la columna de esa entrada B sub IJ, ¿sí? La que se encuentra acá. O sea, si yo tomo, por ejemplo, esta fila, ¿qué me dice eso? Tenemos que tomar, ¿qué? Tenemos que tomar las entradas, ¿sí? Y una vez que yo las vaya escogiendo, el determinante que yo multiplico de esas entradas es el determinante de un n-1 orden que resulta a la hora que yo elimino su fila y su columna. Pero eso pasa para cada uno de los j desde 1 hasta n, ¿sí? Por eso lo que decimos es que justamente yo lo que hago es que yo fijo una fila y lo aplico para todas sus columnas. Pero yo lo puedo hacer para primera, segunda, tercera o cuarta, cualquiera de las filas que yo escoja, ¿sí? En ese caso, el método cofactores de uno podría decir, entonces, aquí en este caso podemos hacer justamente que, justamente lo mismo, pero en este caso también yo podría, en lugar de fijar la fila, podemos fijar la columna. Claro, por supuesto. Podemos fijar la columna. Y en ese caso, entonces aquí diríamos que la sumatoria de los determinantes B sub i j sería, si yo fijo la columna, entonces en este caso yo lo que voy alternando son las filas. ¿Sí? Lo que yo voy, digamos, cambiando o sumando son las operaciones de las entradas B sub i j por los determinantes que resultan de eliminar esa entrada sub i j, de su columna y su fila. ¿Sí? Recordemos que ese -1 elevado a la I más J, lo que él me dice es que es una propiedad alternante. Sí, sí, porque si yo basta con yo lograr, digamos, averiguar el signo de la primera, ¿sí? En ese caso, para el caso, digamos, en donde yo fijo la fila, él iba a ser siempre el mismo, lo que va a ir cambiando va a ser el J. En ese caso, entonces, el exponente de ese -1 va a ser par, impar, va a ir alternando. Lo que me dice es que va cambiando el signo más, menos. Eso es lo que se llama la propiedad alternante del determinante, ¿verdad? Entonces, listo. Ah, ¿Qué es lo que hemos aprendido? Sí, que en la escogencia de la fila
o de la columna principalmente va guiado a una idea, que veamos que las entradas que de la fila que yo vaya escogiendo, o que yo escoja, o la columna que yo escoja, se multiplican. Entonces de ahí donde decíamos claramente, lo voy a hacer es escoger una fila, una columna que tenga ceros, porque me va a ayudar a simplificar el proceso. En este caso, si lo escogemos por fila, nos debería fijar la fila 3. Y si lo hacemos por columna, nos debería fijar la columna 3 igualmente. ¿Sí? ¿Con qué se hace mejor? ¿Con fila o con columna? Es irrelevante. Cualquiera de las dos escogencias igualmente funciona. Porque no hay ninguna fila o columna que tenga más de un cero. Solamente es ella. Son ellas dos. Ahora, profe, ¿qué pasa si no tenemos alguna fila o alguna columna que tenga ceros? En ese caso es irrelevante cuál fila yo coloque o agarre como guía o cuál fila o columna yo me haya escogido como para fijarla. Si yo hago el proceso bien, con cualquiera que yo escoja, el proceso me da lo mismo, porque recordemos que el determinante es un valor único, ¿sí? No es que depende de la fila que yo escoja o columna que yo escoja, va a darme un valor diferente. Va a ser el mismo. Ok, veámoslo entonces para este caso. Vamos a ver. Si yo digo que vamos a hacer el determinante de esta matriz B, entonces en este caso, ¿sí? Ah, coordinamos que vamos a escoger como fila guía la tercera. Sí, veamos a ver qué tal. ¿Qué me dice? Eh, el menos uno elevado a la qué? A la i más j. Sí, en este caso, si estamos fijando el i, aquí vamos a usar el i igual a 3. Entonces, en todos estos va a ser 3, 3 y 3. Este 3 está en la posición b sub 3, 1. Sí, el b sub 3, 1. Por lo tanto, técnicamente aquí sería menos uno elevado a la 3 más uno, que es un número par. Me dice que esa primera entrada va a ser positiva. Me basta con eso. Yo ya sé que entonces las próximas van a ir alternando. Este va a ser más, este va a ser menos. Este técnicamente sería más y este sería menos. Ok. Entonces, la idea del menos uno elevado a la IJ planteada en la propiedad, ¿sí? De la sumatoria. No es necesario plantearlo, no. Basta con que yo entienda que el signo de la primera sigue alternando todos los demás. Listo, entonces en este caso digamos estos tres. Y ahora sí, ¿quién sería el determinante de la matriz B sub IJ? El determinante, ¿sí? De un orden n-1, en este caso un orden 3, que queda al yo eliminar la fila y la columna de esa entrada B sub IJ. O sea, en este caso, el determinante del menos uno, 2 y uno, 2 menos uno y 3, menos uno menos 5 y uno. ¿Qué tal? Sí. Vimos que entonces luego el otro sería menos uno, ¿verdad? Más, menos, más, menos. Y aplicamos la misma idea. El determinante sería entonces que queda de n menos un orden. Es el resultante de yo eliminar la fila y la columna de ese uno, ¿sí? Por lo tanto, me resultaría que queda el uno, 2 y uno, 4 menos uno y 3, y luego el uno menos 5 y uno, ¿cierto? Después técnicamente sería el más cero, pero es lo que les mencionaba, que yo ponga aquí cero y luego ponga el determinante resultante, ahí está multiplicando y luego yo voy a sumarle cero. Entonces, es por eso que uno escoge justamente la idea de alguna fila o columna que tenga ceros, con tal de que eso me ayude. Después, el que quedaría es el último, que iría con 2, pero sería por la propiedad alternante que traemos, sería menos 2. Y el determinante que queda resultante es a la hora de eliminar su fila y su columna, que en este caso sería el uno menos uno y 2, 4 2 y menos uno, y el uno el menos uno y el menos 5.
Listo. Excelente. Ah, y aquí podemos entender una cosita. Estos determinantes de 3 por 3, de nuevo hay una forma de resolverlo. ¿Y cuál sería? Pues el método igualmente de cofactores. Yo podría escoger una columna, perdón, o alguna fila y aplicar la misma idea de ahorita, reduciendo las determinantes de 3 menos un orden, que en este caso sería de orden 2, ¿sí? Pero vean que ninguna fila ni ninguna columna de ninguno de esos determinantes tiene algún cero. Entonces, ahí sí me saldrían 3 aquí y 3 acá, lo cual lo volvería un poco tedioso, ¿sí? Entonces, es por eso que en cuestión de determinante de 3 por 3, aprovechando la idea que aplica principalmente para ellos, podemos aplicar el método que vimos en el ejemplo anterior, que sería el de Sarrus, ¿verdad? Entonces decimos, ampliamos la primera y la segunda columna, ¿sí? En cada uno de ellos, teniendo cuidado con copiar las entradas bien. Y decimos, aquí el 3 va a multiplicar a estas son las diagonales, ¿sí? Menos uno por menos uno por uno. En este caso esto me daría 1. 2 por 3 por menos uno me da menos 6. 1 por 2 por menos 5 me da menos 10. Menos. Y ahora las otras diagonales que serían estas. Menos uno por uno, eso me da 1. Menos 5 por 3 por menos uno me da más 15. Y 2 por uno por uno, 2 por uno por 2, en este caso me da 4. ¿Sí? Y cerramos. Menos el uno. Sí, luego el uno estaría multiplicando ¿a quién? Estaría multiplicando a estas diagonales, ¿sí? Que serían menos uno en la primera, 6 en la segunda y menos 20 en la tercera. Menos estas otras diagonales, me dicen que es menos uno en la primera, menos 15 en la tercera, ¿sí? Y luego más 8 en la segunda, pero y luego más 8 en la tercera. Excelente. Nos falta la última. Voy a ponerla por acá. Entonces me dice el menos 2 multiplica a estas diagonales, que serían menos 10 más uno. Y por último, menos 8. Menos, vamos con las otras diagonales, que serían estas de acá. Y me dice que es 4 más uno, ¿sí? Y más 20. Sí, ok. Vamos resolviendo. En la primera me dice 1 menos 6, menos 6 menos 10 me daría menos 16 y más uno me daría menos 15. Y el otro me daría 20, pero con el menos me daría menos 20. Ok. En el siguiente, esto me daría menos 14 menos uno me sigue dando también menos 15. Y el otro me daría menos 10 más 8 me daría menos 8. Pero con el menos, entonces en este caso me daría más 8. ¿Sí? Luego, menos 10 menos uno me daría menos 9. Y menos 9 menos 8 me daría menos 17. Sí, en este caso menos 17. Y luego en este otro caso, que me daría menos 25. Sí, ¿cierto? Veamos el otro. Entonces me dice menos 15 menos 20 me da menos 35 por 3 me daría menos 105. Sí. Menos 15 más 8 me da menos 7 y por menos uno me daría más 7. Menos 17 menos 25, en este caso esto me daría menos 42. Y menos 42 por 2 me daría más 84. Sí, en este caso entonces decimos menos 105
más 84, eso me da menos 21, y en un menos 21 más 7, esto me daría menos 14. Y en ese caso ya tendríamos el determinante de esta matriz de 4 por 4. ¿Qué tal?